Y mañana, 23 de enero, llega a los cines nacionales una inquietante película, ópera prima en términos del primer largometraje. Pero hay un cortometraje que se llama Vecinos, que es la inspiración original para Patio de Chacales. Y tenemos a su director, Diego Figueroa, con nosotros. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal? Gracias por tenernos acá. Bueno, gracias a ustedes, sé que son días súper ocupados. Tuvieron la premier antes de ayer. Ayer tuvimos la ahí en premier. Matucana 100. No, estuvimos en la sala Seina. En Seina, Sí, perfecto, acá en el centro, En Instituto Arturo Nacional, detrás de nuestra casa central. Así Y también es. estamos con Néstor Cantillana, protagonista de esta película. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, Antonella, bien. Muy contento de estar acá. Bueno, yo muy contento de recibirlas y de recibirles y de hablar de esta película que a mí me hizo pensar. Bueno, vamos a tratar de hacer el resumen, ¿no? Es básicamente la historia de un hombre que tiene, muy solitario, uno pensaría que solo tiene un vínculo ahí con una amiga, ¿cierto? Que es el personaje de Blanca Levín, y que cuida a su mamá, que está muy mayor, que está muy dependiente, postrada, y él también es un hombre muy frágil, es un hombre que tiene una herida de bala en la pierna. Más adelante vamos a entender cuál es el origen de esa herida y también su vínculo con la historia, y que de un momento a otro, en el barrio residencial en que vive, empieza a darse cuenta que esto es en los 70, finales de los 70, al lado, en la casa de al lado, están torturando gente. Eso trata la película. ¿Y qué le empieza a pasar a este personaje cuando se da cuenta de aquello? Ahora, Diego, esto viene de un cortometraje que tú habías hecho con este tema. Hablemos de cómo llegaste a pensar, porque es raro, no hemos visto suficiente respecto a cómo la dictadura y ese horror afectó al cotidiano de personas que no fueron familiares de detenidos desaparecidos o que no fueron perseguidos, pero que estaban rodeados, en este caso, literalmente, por el horror de la dictadura. Sí, habían temas que me interesaba explorar. Por ejemplo, el miedo, la violencia como un elemento humano, la paranoia. Y también yo hice el corto que tú mencionabas que se llama Los Vecinos, que fue un proyecto de título en la Universidad de Chile. Y la verdad es que no pensaba hacer un largometraje a partir de este corto, pero estos temas que quería explorar se fueron uniendo con las ideas que quedaron pendientes en el cortometraje. Y se fueron uniendo. Porque la película no es una película de denuncia, no entrega información nueva, pero sí toma ventaja de lo que destila de los archivos, que es el miedo, que es la violencia, que son estos temas que quería explorar. A través de una película de género, la película es un thriller psicológico. ¿Y qué quiere decir esto? Que la psicología de los personajes impulsa la narrativa. Era importante porque lo que más quería explorar era la subjetividad narrativa. Eso quiere decir que vemos la historia a través de los ojos de un personaje en concreto, que la vivimos a través de su ojo. Quería situar al espectador y que hiciera el mismo juego que el protagonista. Entonces fue por eso que la película es una película de género y que se desarrollan estos límites emocionales y psicológicos y que se vuelve una experiencia bastante intensa. Sí, es una experiencia bastante inquietante, y parte importante de esa inquietud la vive el personaje que interpreta Néstor. Y yo pensaba respecto a ese personaje y la tensión de mejor no me meto en lío, que seguramente toda la generación que fue adulta en la dictadura, ¿cierto?, tuvo que vivir. Así como, mejor no me meto en lío, mejor miro para el lado cuando se están llevando a alguien en un auto, mejor no me expongo. Y este es un personaje que ya viene con una herida física y emocional, sin duda, y que está en esa tensión, ¿no?, de ¿hago algo respecto a este horror que está junto a mí o mejor lo ignoro? Cuéntanos cómo fue, porque eso es lo que vemos en la película, esa tensión, ¿no? Claro, sí. Lo interesante, siento yo, de esta película es cómo un hombre común y corriente, un tipo que no tiene una militancia política, que no tiene, como tú dices, un hombre solitario, tímido, Frágil. emocionalmente súper frágil, y que, no sé, su mejor amigo es un pajarito y su única relación amorosa es con su madre, y tiene, claro, esta amistad con el personaje de Blanca, pero es un personaje que es un tipo que no habla mucho, ¿no? Entonces, el desafío un poco era eso, ¿no? Cómo lograr transmitir lo que le sucede, o sea, en el fondo son dilemas éticos y morales, ¿no? Como, ¿qué pasa cuando una persona que no es un ser de acción, digamos, ¿no? No es un tipo
No es el héroe épico. No es claro, exacto, no es Bruce Willis, no, no es un tipo, no es un héroe de acción. ¿Qué pasa cuando una persona se entera, o sea, se da cuenta, confirma, corrobora que del otro lado del muro de tu casa están torturando personas? ¿Qué se hace ahí? ¿Se hace algo o no hago nada? Entonces, es una situación compleja porque, como tú dices, mucha gente quizás vivió eso, ¿no? Y lo que pasaba con la película nos pasó ayer, nos pasó también cuando estrenamos en el Festival de Cine de Viña. Sobre todo la gente joven que no vivió esa época, nos decía mucho como, esto es, ahora entiendo lo que decía mi papá. Claro. O ahora entiendo cuando mi mamá me decía, no, si en ese tiempo no se podía decir nada. Tú no sabías con quién, incluso los vecinos, gente que tú conocías mucho tiempo, tampoco sabía. Entonces había como ciertas claves o códigos y aún así siempre existía este miedo. Y yo creo que una de las grandes virtudes de esta película justamente es eso, que tú no sientes ese miedo de lo que no se ve y ese miedo de lo que no se dice. Entonces, súper potente, creo que ahí hay un gran hallazgo, digamos, un gran acierto de Diego como director, también como en el montaje, que te mantiene como espectador en una tensión que tú estás siguiendo este vía crucis del personaje, que tú lo único que quieres es que, bueno, que diga algo, que diga lo que siente, que vamos, que reaccione. Que reaccione. Y claro, tú entiendes después, a medida que avanza la película, que claro, el tipo también carga con un trauma muy grande, con una herida física y psicológica, ¿no? Como súper potente. Entonces no es fácil. Ahora, pensaba yo, bueno, ahí ustedes pueden seguir en las redes sociales de Patio de Chacales, tienen cuenta en Instagram, ¿cierto? También las de Storyboard Media, que está haciendo la distribución, o Cactus, que está haciendo la prensa, o la misma de el Diego Figueroa o del Néstor, que están ahí cada uno difundiendo. Diego es engañoso en su Instagram. ¿Por qué? Porque no van a encontrar Diego Figueroa, van a encontrar otros, ¿no? Su Instagram es mi nombre no cabe. Mi nombre no cabe. @ mi nombre no cabe, Diego Figueroa. Ahora, Diego, hablemos de eso. En uno de los contenidos que ustedes han estado subiendo, leyeron comentarios de la gente que vio la película en Viña. Sí. Y por ahí un comentario que siempre aparece, que nosotros en Cine Chile nos hemos hecho cargo de ese comentario. Es como, otra vez una película de dictadura. Y hay estudios que hemos hecho en la web en donde hemos demostrado que menos del 14% del cine chileno habla de dictadura. Imagínate. Menos del 14%, incluso las muy laterales tipo La Frontera, Claro, ¿no? claro. Que es muy lateral, no se trata de la dictadura, pero ahí contando documentales y ficción, menos del 14%. Así que usted no pise ese palito de decir otra película chilena que habla de dictadura, porque no, el cine chileno ha hablado poco de dictadura, si lo contamos así. Pero lo que hemos visto menos es género sobre dictadura. Y a mí me pareció muy entretenido el juego de me voy a meter en un thriller psicológico y voy a usar todas las herramientas del género del thriller psicológico para contar esta historia que, como tú dices, no es una denuncia, es más bien un personaje. En este contexto le pasan estas cosas. Hablemos de ese ejercicio, ¿no? De al mismo tiempo distanciarse, pero contextualizar. Sí, yo creo que, bueno, la dictadura y todo ese tiempo permite y es un escenario donde uno también puede jugar con los personajes. Es un tiempo en el que hay mucha información y en la que uno puede aprovechar toda esa información. Y aparte, cada vez que uno quiere escribir alguna historia que haya ocurrido 30 años, 40 años, 50 años atrás, siempre vas a caer en ese contexto. Entonces, como realizador y como escritor, es muy difícil escapar de ese tema. Y uno tiene la libertad, pero también la responsabilidad de situar la historia donde quiere y hacerse cargo de lo que eso significa. Yo creo que lo que más me importaba era no banalizar la violencia. Creo que la violencia como tema de la dictadura es un escenario y es un personaje más. Y creo que uno puede explorarlo a través del cine. Y creo que eso es lo que permite que caiga, ya sea en un thriller psicológico o en una comedia, por ejemplo en El Conde, que creo que se pueden explorar distintas vertientes, y creo que por el motivo que se dice otra película de dictadura es porque yo creo que impactan mucho en nosotros como sociedad. Repercute y bueno, es parte de. Yo creo que es porque no hemos conversado a lo mejor lo suficiente. Y por ejemplo, en cuanto a películas chilenas, 2 de mis películas favoritas, que no es que las decía de esa forma, sino que han decidido, están justamente rodeadas por ese tema. Una es Machuca y otra es Tony Manero. Claro. Y de Tony Manero, por ejemplo, hay pequeños guiños, que los personajes comparten el mismo nombre, y son películas diametralmente distintas. Sí. Son visiones completamente opuestas. Claro.
Pero yo creo que ayuda a que sintamos muy personal el tema. Y yo creo que eso es muy importante en una obra. Sí, también hay un ejercicio de memoria que es poderoso, ¿no? Por un lado, la gente que fue adulta, insisto, en dictadura, que recuerda esa atmósfera. Yo creo que la atmósfera de el horror, de la delación posible, ¿cierto? Del peligro potencial de manera constante, es algo que a los más jóvenes les cuesta mucho entender. Y claro, yo era niña, yo nací en el 78, entonces es como, solo recuerdo que en mi casa se escuchaba Víctor Jara, pero despacito. Y una vez, bueno, llamaron a mi hermano del colegio, le hizo aplicación porque llevó el cassette. Y llamaron a mi papá para llamarle atención respecto a eso. Ahora, esa atmósfera, Néstor, también es súper exigente con el personaje. Y tu personaje está en casi todas las escenas de la película. Y ahí hay que ponerse encima, y pienso, no vamos a hacer el spoiler, pero en distintos estados, vamos a decirlo, de manera muy elegante, ¿no? Y preguntarte respecto al ejercicio de preparación para un momento como eso, porque revisando tu filmografía solo puedo pensar como en El Castigo, que en donde también están todo el tiempo, y ahí en el caso además un plano secuencia, pero compartido con la Antonia Segers en esa gran película de Matías Vices, que me encanta, búsquenla si no la han visto. Entonces hablemos de cómo se prepara uno para sostener todo ese camino emocional en una película en donde vas a estar en casi todos los planos. Sí, mira, o sea que ahí es fundamental el diálogo, ¿no? y la guía del director, digamos. La pega no se hace solo. Y al mismo tiempo no son de esas películas o series en las que a mí me ha tocado participar antes, donde hay que estudiar mucho, como, tengo que leer este libro para entender, tengo que no sé qué. Yo tengo, no sé, pues tengo el hermano de mi mamá, tío, Igor, qué sé yo, que estuvo exiliado, que estuvo 2 años preso en Tres Álamos, en Ritoque, en fin. Tengo historia, digamos, en relación a la violencia, la dictadura y todo eso. Un cortito en relación a esto porque otra vez dictadura, ¿no? Sería muy raro que no se hiciera, ¿no? Sería no solo raro, sería peligroso que la filmografía chilena obviara ese tema, que no hubiera ninguna película al respecto, sería extrañísimo. Y que sumando el documental... Sería peligroso. Sería peligroso. Totalmente. Sería peligroso, y que sumando el documental no sea ni siquiera el 15%, te dice que a lo mejor estamos al revés, quizá hay que hacer más todavía. ¿Ya? Eso solo para cerrar. Entonces, claro, el trabajo era más bien de construcción en relación a cómo sostener una película con un personaje que habla poco, que digamos que no es de acción, ¿no? Lo que hablábamos antes. Entonces era súper importante entender la psicología del personaje, cómo piensa. O sea, no habla porque piensa mucho y no tiene herramientas emocionales como para decir lo que siente, pero tenemos que sentir que siente todo lo que siente, ¿no? Entonces, ese trabajo también, como te digo, es súper importante ahí, la relación con la cámara, la fotografía, el trabajo del sonido también de la película, que es impecable, y que por eso es tan importante poder verla en pantalla grande, porque es el cine el que tiene las herramientas técnicas como para poder percibir en toda esa dimensión la película. Entonces, en el fondo, el guión estaba muy clarito, muy bueno, para mí era un mapa súper claro a seguir. Claro, uno filma de manera desordenada, entonces la herida, por ejemplo, la herida de bala tiene un viaje como una involución, ¿no? Claro. La historia avanza, pero esa herida va retrocediendo, se va haciendo cada vez más, esa cojera se va haciendo cada vez más evidente. Se descicatriza la herida. Exacto, se empieza incluso a infectar, que también es un elemento simbólico muy potente, ¿no? Es lo que está pasando dentro de él. Entonces yo creo que más bien el trabajo de construcción del personaje y todo tenía que ver con eso, con esa interioridad, cómo lograr transmitir sin decir lo que sentía el personaje, pero ojalá que el público pudiera entender lo que estaba sintiendo, lo que estaba pensando, y poder también compartir esa impotencia, ¿no? Porque es un poco esa sensación que sentía mucha gente en esa época, porque no es solo, bueno, hay que hacer algo. Hacer algo implicaba poner en riesgo tu vida y la de tu familia. Entonces, no es como
No sé, ay, bueno, hay que hacer algo, voy a agarrar el teléfono y Sí. se va a solucionar el problema. No, Bueno, no vamos a hacer spoiler. Digamos que él intenta. lo intenta, exacto. Estamos conversando con Néstor Cantillana, protagonista, y con Diego Figueroa, director de Patio de Chacales, que llega mañana a la cartelera de nuestro país. Es muy importante que la vean en pantalla grande, efectivamente, porque como dice Néstor, es una película que pone mucho de su peso en el lenguaje cinematográfico. Y ahí preguntarte, Diego, también respecto al riesgo. Porque a propósito de la muerte de Lynch reciente, ¿no? El jueves pasado, yo creo que una cosa que Lynch le enseñó a nuestra generación es a dejarse llevar incluso cuando no entiendes. Exacto. Y dejarse llevar por la emoción de lo que está sucediendo. Y en Patio de Chacales hay un montón de cosas que uno no entiende. Hay como algunas escenas que uno dice, esto es raro, ¿de dónde salió esto? ¿Y por qué? ¿Y de dónde salió esta persona? Claro. Hay un tipo de narrativa clásica que uno puede seguir, pero entre medio eso está como mechado, ¿no? Está intervenido por espacios que uno no sabe si son oníricos, si son imaginación del personaje, qué es lo que está pasando. Hablemos también de ese riesgo y de cómo mantener la mesura, ¿no? Para que la gente no se quede afuera. Es que sí, la película tiene dos líneas, yo creo. Primero está la trama. La narrativa, que es que el personaje descubre esto, tiene que hacer tal cosa y tal otra cosa, y creo que eso está claro. Pero el mundo interior, ¿cierto? Es la línea paralela en la que puede ser un poco confusa, pero emocionalmente uno tiene que seguir la película. Y no te vas a confundir. Los puntos de la trama quedan bastante claros y te permite también que en un segundo visionado puedas verla de manera distinta. Sí. Es una invitación a verla por segunda vez. Y en cuanto a riesgo, bueno, cuando estábamos hablando antes que hay películas que quedan viviendo con uno no trata de hacer guiños a propósito quizás de muchas películas, pero como mencionaste Lynch, una película que a mí me marcó mucho cuando la vi fue Mulholland Drive, por ejemplo, y esa es una película que juega mucho con cuánto uno puede confiar en el personaje como narrador y cómo se reinterpretan los hechos en la misma película. Y eso fue algo que justamente quería jugar un poco en ese tema en la película. Y de riesgo no sentí que tenía tanto, porque, claro, en el papel puede verse un poco frío a lo mejor todo, pero el mismo motivo por el que quise trabajar con Néstor, que fue porque lo llamé, era porque él es de los actores que crea personajes completos. No llega al set a interpretar las líneas y pum, se va. Y esta película requería de un personaje completo, que permitiera que el espectador pudiera conectar con él, que tuviera una calidez, que tuviera alma. Y Néstor es un actor de gran oficio con el que revisamos línea a línea todos los puntos. Al momento de rodar volvíamos a revisar casi de cero. Y todo esto porque había esta progresión dramática. Y justo como estaban hablando que se graban en desorden, era muy importante que conociera el personaje. Que él supiera dónde se iba a parar, que por qué se iba a mover a tal lugar, porque uno llega con una planificación, pero ya en el momento esa planificación pasa a cero. Sí. Claro. Hay que encontrarla. Ya no es como, súbete al piso, porque él se sube en un piso. Sí. Ya, pero estoy cojo, ¿cómo me subo? Tengo que venir por este lado, tengo que apoyarme en tal parte. Entonces creo que toda esa atención al detalle se transmite en la película. Sí, sí. Y además pensar un personaje con tanto doblez. Solo voy a decir eso. como el que hace Néstor en Patio de Chacales. Ahora, Néstor, para terminar, y esto es como una pregunta más de línea filosófica. Me imagino que tú, como Diego, como mucha gente que nos está escuchando, está muy preocupada y adolorida, ¿no?, por la ascensión de los neofascismos. Lo que ha pasado en las últimas 24 horas en Estados Unidos es una locura, ¿no? Sí. Y estamos recién partiendo. Y mi lectura respecto a eso tiene que ver con una crisis de empatía. Y tu personaje se enfrenta exactamente a eso, ¿no? Me pongo en riesgo, pero hay una persona a la que están matando al otro lado, ¿no? Hay una persona que yo podría cuidar o que podría ayudar a que no llegue a esa situación de dolor y de muerte en muchos casos, ¿no? Y desde esa mirada, ¿no?, que ustedes están proponiendo en Patio de Chacales, que tiene que ver con la tensión de la empatía. ¿Soy capaz o no de ponerme en riesgo por una persona que no conozco? Yo creo, esta es mi hipótesis, podemos discutirla, ¿no?, que el advenimiento de los neofascismos en todo el mundo hoy día tiene que ver con una crisis de empatía. Con el mientras yo estés bien, no me importa mucho el otro, ¿no? Y la construcción de discursos de la otredad como un peligro. Y si ese es el contexto, o hipótesis, ¿cuál es el rol del arte? Del teatro, del cine, de la serie, de la literatura en ese ejercicio. Sí, es súper interesante lo que tú dices, porque, claro, a ver,
es súper violento. O sea, creo que nosotros nos hemos acostumbrado, incluso por las redes sociales, en el tiempo que nos toca, Twitter, TikTok, Instagram, tú ves a la gente en el metro, qué sé yo, imágenes. Entonces, a mí me pasó violentamente, por ejemplo, con lo que estaba pasando en Palestina, con el genocidio, que de repente veía unas imágenes desgarradoras de muerte, pero brutales, y seguía la otra y había, no sé, unos perritos, unos cacharritos. Entonces, todo se pone en el mismo nivel y la brutalidad y la violencia dejó de interesarnos, dejó de realmente rompernos emocionalmente. Es como que todo pasa, todo es ligero, la cosa digital, ¿no? Como que con un dedito, pretender que con un dedo uno soluciona la vida, ¿no? Te apretas un botón y te llega la comida a tu casa, y apretas un botón y ves algo chistoso, y si ves algo terrible lo sacas nomás con esa simplificación, también pensando en esta cosa individual, ¿no? Que es también, yo creo que es como la cosa del capitalismo extremo, ¿no? Lo único que me importa es el individuo, lo que yo sienta, lo que yo quiero, lo que yo deseo, y el resto no me importa nada. Es bien terrorífico ver lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que, claro, el rol del teatro, del arte, todo es justamente no solo la denuncia, sino como piensa que el teatro tiene, y el cine también, que es como somos seres que nos encerramos en una cueva para vernos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos ver? ¿Qué es lo que nosotros queremos transmitir de nosotros mismos? ¿No? Como mucha gente dice, no, yo no quiero ver películas terribles porque yo ya viví eso, entonces no. Pero justamente es súper importante, si realmente queremos que exista justicia, reparación y no repetición, es que tenemos que volver a vernos una y otra vez. Y ojalá, como el ejercicio que está haciendo Diego, desde distintos ángulos. ¿Ya? Entonces creo que el rol del arte, de la música, de todo, es justamente sensibilizarnos, volver a sensibilizarnos con temas que parece que ya se han banalizado. Entonces, es súper importante, creo yo. Ahora, ¿cuál es digamos, la dificultad o el desafío de los artistas? Es cómo lo hacemos. ¿Te fijas? Porque yo creo que ya a esta altura el panfleto o la denuncia, simple, solo eso, no sé si tiene el sentido que a lo mejor tuvo en su momento. ¿Ya? Yo siento que hoy día ya sabemos. Ya sabemos, exacto, la información. Aunque hay gente que lo niegue. Por supuesto, porque eso es lo que pasa también con en estos tiempos, ¿no? De fake, o sea, no, yo lo leí en Twitter, entonces Hitler es comunista, sí. O no sé, o no, este es gesto de Elon Musk que no tiene nada que ver, quiere decir otra cosa. Toda esa relativización, toda esa banalidad es propia de estos tiempos y es bien brutal. Es bien brutal que se ponga a la par o que se trate de equiparar, en fin, es bien brutal. Entonces nosotros, creo yo, como actores, como artistas, como directores de cine, tenemos una herramienta que es muy hermosa, que justamente busca lograr conexión profunda con el otro. ¿Te fijas? Como no es solo llegar a la cabeza del otro, a la ideología, no tratar de que nos pongamos de acuerdo, sino también ir un poco más allá. Porque como tú dices, quizá hay cosas que uno ve una película o uno escucha un concierto, una ópera en alemán, dice, no entiendo lo que están diciendo, pero estoy emocionado, no sé por qué. Claro. Entonces yo creo que hay que ir ahí, porque si logramos volver a conectar en la empatía, debería ser mucho más difícil volver a repetir los horrores que vivimos, por ejemplo, como lo que nos pasó con la dictadura de Pinochet. Bueno, la idea de que, el cine es una caja de empatía, ¿cierto? Es una máquina que produce ponerse en la piel de otro por un rato, y puede ser mero entretenimiento o puede ser algo que te transforme. Nosotros les invitamos a que ustedes vayan a ver Patio de Chacales, que llega a la cartelera mañana. Así que por lo mismo le agradecemos muchísimo a Diego y a Néstor que nos hayan acompañado esta mañana acá en el Semáforo. Muchas gracias. Sí, sobre todo decir que este primer fin de semana es fundamental, porque para las salas de cine, digamos, el primer fin de semana es como un determinante. Entonces no esperar pues la voy a ver después. No va a estar. No, es ahora. Es ese fin de semana. Va a estar en Cinépolis, ya pueden comprar las entradas en Cinemark, en Cineplanet y en la red de salas.
Así que ya pueden comprar las entradas. Y aprovecho de pasar el dato que mañana a las 7 de la tarde vamos a estar en el Cine Insomnia en Valparaíso haciendo un cineforo. Así que quedan todos invitados para asistir. Atención, Quinta Región, entonces a las 7 en Cine Insomnia y en Valparaíso. Nosotros vamos rápidamente, me super pasé, son las 10:30, rápidamente a la pausa y ya regresamos.